the Santo Reyes. Y ya los hijos, los papás y todo andan todos descontrolados y peleados. And then the kids and the parents are all discontrolled and fighting. ¿Quién entiende esa gente? Who understand these people? Así estaban los corintios. That's how the Corinthians were. Usted debe andar siempre feliz, contento, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, porque es un hijo de Dios, You should aleluya. always be happy because Porque tiene el Espíritu de Dios. you're a child of God and you have the Spirit of God. Claro que vienen pruebas, vienen luchas, Of course, there's trials and tribulations, pero usted tiene que levantarse en el nombre de but you need to Jesús. get up in the name of Tiene que Jesus. fortalecerse en el You need to Señor. get strong in the Lord. Tiene que saber que hay algo más grande You need to learn that there's something que stronger debemos tener en responsabilidades. that we should have in responsibility. Su responsabilidad, hermano, Your responsibility, brother, es amar a Dios con todo su corazón. is to love God with all your heart. Su responsabilidad, hermano, Your responsibility, brother, es amar a su prójimo is to love your neighbor como a sí mismo. as yourself. Esos dos mandamientos los dijo Jesús. Those two commandments God gave. Ama a Dios con todo tu corazón. Love God with all your heart. Ama a Dios con toda tu mente. Love God with all your mind. Ama a Dios Love God con toda tu fuerza. with all your strength. Pero también el segundo mandamiento, But also the second commandment, Jesús dijo, Jesus said, ama a tu prójimo love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Dígale que está a su lado. ¿Me amas? Do you love me? Ni siquiera se la cree, mire, hermano. Tell the one next to you. A ver, dígale, hermano, dígale. ¿Me amas? No, Pedro anda en el otro sueño. Peter, ¿Me amas? do you love me? Es difícil decir a una persona, ¿me amas? It's hard to tell a person, do you love me? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hágase para allá. What happened? What happened? Go over there. ¿Sí? Oiga, no se usa esa palabra de amor. ¿no? We don't use those words of love anymore. Ama a tu prójimo como tú. Love your neighbor as yourself. Los creyentes que andan en la carne The believers that are in the flesh, se van a molestar. they're going to get mad. Si usted le dice a la esposa, hermana, le amo en el Señor. If you tell the sister, Pero si I nada love más you, le dice, hermana, en el amor que le tengo, siga adelante. Porque le amo. but if you tell the sister, I love you, Y ahí trae al marido, ¿qué? and the husband's like, whoa, what's going on here? Se pone el brinco. Hay a veces que los maridos nomás andan así viendo y ahí está atrás de la mujer, se va para allá y anda así, y luego le hace así y se mete. Ese es celo That's jealousy, y es pecado. and it's sin. En la iglesia se deben de amar, hermano. In church, there should be love En el amor del Señor, in the love of the Lord, en el amor de Cristo. in the love of Christ. Es un diferente amor al que usted piensa, al que se piensa carnalmente. It's a different love from the carnal ways. Entonces Pablo miraba que no había amor a los creyentes, a los semejantes. So Paul would see that there was no love. Entonces, to ¿cómo the pueden ser significant. creyentes? ¿Cómo pueden ser cristianos? So how can they be Christian and believers? ¿Cómo pueden ser hijos de Dios si andan todavía en los rudimentos de la carne? How can they be sons of God if they're still in the rudiments of the Si flesh? todavía piensan como los de la carne, los del mundo, They think like the flesh, like the y world, no piensan como los que están dentro de la iglesia espiritualmente. and they don't think like the ones inside the church spiritually. ¿Qué diferencia? What a difference. Entonces, este tipo de gente no sabía nada, hermano. So this type of people didn't know Y anything. Pablo sabía que jamás iban a guiar a otra persona And Paul knew that they would never guide other people para ayudarlos, to help them, simplemente only porque no tenían amor, hermano. because they didn't have love. El amor es el fruto Love is the fruit, más grande greatest, que puede haber aquí en la tierra. that could be here on earth. El amor. Love. ¿Cuántos tienen amor, hermano? How many have love? El amor, diga conmigo el amor. Love. Say love. Primera de Juan, 1 John capítulo 4, chapter 4, verso 8. verse 8. ¿Qué dice? A ver, búsquelo, hermano. Primera de Juan está cerca de Apocalipsis, de Revelación.
¿Quién tiene Apocalipsis, Revelation? El que no ama, diga conmigo, el que no He who Ama. doesn't love hasn't known God. haga un altito ahí, el que no ama He who loveth not no ha conocido has not known a Dios. God. Usted puede hablar, vivir o leer este pasaje. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y que ya, punto. Soy cristiano y ahí nos vemos. A los guachos. Pero si usted no ama a su prójimo, But if you don't love your neighbor, pero si usted no ama a la iglesia, if you don't love the church, pero si usted no ama al pastor, but if you don't love the pastor, pero si usted no ama al hermano, a la hermana, if you don't love the brother or the hay un sister, problema grande. there's a great problem there. Es una responsabilidad, hermano, That's a responsibility que usted debe tener. that you should have. Es una responsabilidad que sus hijos tengan. It's a responsibility your Es una children have. responsabilidad que vuestros hijos que están dentro de la iglesia Our children inside the church no saluden al pastor. to not say hi to the pastor. Se vayan y arranquen y nada. Es una responsabilidad de usted It's a responsibility of you saludar al pastor. to say hi to the Es pastor. una responsabilidad saludar al hermano o a la hermana. It's a responsibility to say hi to the brother or Es sister. una responsabilidad It's a responsibility que usted tiene que tener en la iglesia local, that you should have in the local church, en la iglesia donde usted asiste, in the church where you assist, de que ese amor no se pierde. that love does Entonces not get Juan lost. dice que el que no ama So John says, he who loveth not, no ha conocido a quién. knoweth not God. ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Porque Dios es amor. For God is love. Entonces ese fruto So that fruit permanece aquí en la tierra. stands here on earth. Y cuando usted esté en el cielo, en el reino de Dios, And con when you're Cristo, in heaven with Jesus, es el único que va a permanecer allá. that's the only thing that's going to withstand over there. Porque estar con Dios Because to be with God es vivir en el amor. is to live in the love. El amor de Dios The love of God es lo que va a perseverar en el cielo siempre. is what's going to persevere in heaven forever. Allá va a existir ese amor, hermano. Over there, it's going to En exist. todos los creyentes, In all the en believers. todos los ancestros, In all the en ancestors. David, en Moisés, en Elías, And David, Moses, en todos los Elijah. creyentes All the believers que vamos a estar con Dios. that we're going to be with God. El amor va a prevalecer siempre. Love is going to prevail always. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Give a hand to Jesus. Entonces, ahí donde leímos en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahí donde Pablo nos enseña a nosotros So that's where Paul shows us in Romans que chapter no hay 8 condenación. that there's no condemnation No hay condenación para los que están en Cristo, los que están en el Espíritu. for those who are in Christ Jesus. Entonces, dice Pablo, ahora pues, So Paul says, therefore, now, ninguna condenación hay para los que están en quién. Si yo le pregunto, ¿usted está en Cristo Jesús? no condemnation to those who are in ¿Cuántos están en Christ Cristo Jesus. Jesús, hermano? Who are in Christ Jesus? A ver, ¿cuántos están en Cristo How Jesús? many are in Christ Jesus? Si usted está en Cristo Jesús, If you're in Christ Jesus, no hay condenación. there's no condemnation. No hay condenación. There's no condemnation. Entonces, si usted no está, But if you're not, entonces va a tener problemas. then you're going to have problems. Pero Pablo dice, no hay condenación. But Paul says there's no condemnation. Porque estos no andan conforme ¿qué? A la carne. For these are not according to the flesh. Estos van a ser, ¿verdad? Conforme ¿qué? Entonces, lo que leímos en el verso 14, So we read it in verse 14. ¿verdad? Ahí Pablo nos dijo, There Paul said, porque todos los que son guiados por el Espíritu, for as many as are led by the Spirit estos son hijos de Dios. of God, these are sons of God. Hijos de Dios. Sons of God. Usted vino a la iglesia You came to church porque es guiado por el Espíritu Santo. because you're guided by the Holy Spirit. Entonces usted es un hijo, una hija de Dios. So you're a son or a daughter of God. Usted no necesita que el pastor le ande hablando. You don't need the pastor to be calling you. Usted viene a la iglesia You come to church porque es guiado por el Espíritu for Santo. you're guided by the Holy Spirit. Pero cuando no viene el jueves, But when you don't come on Thursday, pero cuando no viene el sábado, when you don't come on Saturday, ese es el problema, hermano. that is the problem.
Entonces dice uno, bueno, si es guiado por el Espíritu, Well, if he's guided by the Spirit, ¿por qué no se presenta? why does he present ¿Por qué no trabaja? and he works? ¿Por qué no viene en la obra? Why don't they come to the labor of God? Ese era el problema que tenían los corintios. That was the problem the Corinthians had. Y Pablo les estaba enseñando And Paul was showing them que no era así como se trabajaba en la obra de Dios. that it wasn't like this, how you labor in the things Que of uno God. tiene que tener responsabilidades. One needs to have responsibilities. Por eso la persona que me decía, That's what the person that told me. usted pastor tiene que decirle que todos You, pastor, have to tell them tienen everybody que participar y ayudar en need la to obra. participate and help. Le digo, hermano pastor, And I said, brother, pastor, le aseguro que por eso I assure you that that's why muchos se van de la iglesia, many leave the church, porque no quieren responsabilidad, because they don't want responsibilities. no quieren hacer, They don't want to do it, porque no tienen amor a la obra. for they don't have love for the work of God. Pablo no obligó a los corintios. Paul did not obligate the Corinthians. dijo. He told them. Por eso que hay mucha gente, hermano, que en vez de tener una responsabilidad That's why there's many people that instead of having a responsibility con el Señor, with the Lord, tienen una responsabilidad con el mundo, they have a responsibility with the world. tienen una responsabilidad con la They familia, have a responsibility with the family tienen responsabilidades con el amigo, or with the friend tienen responsabilidades con el compañero, or with the partner, pero no con Dios. but not with God. Esa es la diferencia. That is the difference. Entonces, cuando vemos todo esto, So when we see all this, Pablo ilustra Paul illustrates la libertad de vivir en el Espíritu. the liberty of living in the Spirit. Él dice que ya no estamos en condenación, He says we're no longer in condemnation, porque ya no estamos bajo la sentencia de la ley, for we're not under the sentence of the law. porque la sentencia de la ley For the sentence of the law es muerte. is death. Nosotros estamos sentenciados a la muerte. We're sentenced to death. Todo ser humano, All human beings, conforme a la sentencia de la ley, according to the sentence of death de los 10 of the mandamientos, 10 Commandments, estamos sentenciados a la muerte, we were sentenced to death porque no se cumplen los mandamientos. because the commandments are not being Ni fulfilled. usted ni yo Neither you or I podemos cumplir los mandamientos. can fulfill the commandments. ¿Cierto o no cierto? True or not? ¿Cuántos están aquí? How many are here? Porque dentro de la iglesia For inside the church, todavía hay gente que dice, there's still people that say, yo no miento, I don't lie. pero Dios dice, But God says, en el mandamiento no mentirás. in the commandment, you will not lie. Y todavía hay creyentes que mienten. And there's still believers that do so. Entonces no se cumple ¿qué? So it's not fulfilling what? El mandamiento, la ley. The commandment or the law. El mandamiento dice, no que The commandment says, no what? robarás. Thou shalt not steal. Y habrá un creyente por ahí que se les tire la manita y robe. Is there a believer out there that stretches their ¿Habrá hand o no and habrá? steals? Yes or no? Pues no se cumple la ley, hermano. Well, then the law's not fulfilling. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. The commandment says, honor your father and your mother. Y a veces los creyentes se pelean con su papá. And sometimes the believers fight with their A veces los parents. creyentes se pelean con su mamá. Sometimes they fight with their No me hables si no te quiero ver nunca más y ya no voy a venir Don't contigo. speak to me. I don't want to see you ever again. No se cumple ¿qué? It's not fulfilling what? La ley. The law. Ese era el propósito de Pablo, de enseñarles That was the purpose of Paul, to show them que ningún hombre that no man, puede cumplir la ley. Ni Pablo podía not even Paul, could fulfill the law. cumplir la ley. Fulfill the law. Porque él era Because he was un hombre, a man ¿verdad? Que abrogaba la ley también. that would break the law too. Porque no podía cumplirla. Because he couldn't fulfill it. Pablo un día dijo, porque lo que quiero hacer, Paul once says, what I want to do, eso no lo hago. that I don't do. Y lo que no quiero hacer, And what I don't want to do, eso es lo que hago. that's what I'm doing. Se hallaba en medio de la carne So he was found himself in the y se flesh, hallaba en medio del Espíritu Santo. and he would find himself in the midst of the Spirit. Entonces Pablo tuvo que tomar una decisión So Paul needed to take a decision de decir que era lo que le convenía. of saying what was convenient. Por eso él dijo, ya no vivo yo, That's why he said, I don't live no more, sino que Cristo vive en mí, but Christ lives in me, en mí. in me.
Entonces, cuando Cristo vive en vuestro corazón, So when Jesus lives in our hearts, es muy difícil andar en la carnalidad, hermano. it's very hard to be in the flesh. Entonces, es fácil So it's easy mirar, to see ¿verdad? Cómo muere esa obra de la carne. how that a work of the flesh dies. Entonces, Pablo sabía So Paul knew que el pueblo estaba sentenciado bajo la ley. that the people were sentenced under the law. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, hermano, So how do we know que hay mucha gente que está sentenciada bajo la ley? that there's many people that are sentenced under the law? ¿Sabe por qué estaba sentenciada? Do you know why they were sentenced? ¿Sabe por qué ahora nosotros no estamos sentenciados Do you know why us were not sentenced anymore bajo la ley? under the law? ¿Cuántos saben, hermano? How many know? ¿Sabe por qué no estamos sentenciados bajo la ley del mandamiento? Do you know why we're not sentenced under the law of the commandment? ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Porque tenemos Because we have al Espíritu Santo de poder. the Holy Spirit. Eso That nos hace a nosotros, makes us ¿verdad? Libres, free de cualquier condenación. from any condemnation. Porque tenemos Because we el have poder the power del Espíritu Santo. of the Holy Aleluya. Spirit. Entonces usted no es condenado. So you're not Sus condemned. hijos no son Your condenados. children are not condemned Porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. because you have the power of the Holy Ya no Spirit. vive conforme la ley. You don't live according to the flesh. Pero Pablo les recordaba, Paul was reminding them, tienen que vivir you need to live bajo el amor. under the love. Tienen que amarse los You unos need a to los love one otros. another. Tienen que tener siempre una esperanza You need to have always a hope de cómo caminar. of always how to know how to walk. Entonces, el creyente, So the believer, escúcheme bien, hermano, listen closely, una vez que está lleno del Espíritu Santo, once it's full of the Holy Spirit, una vez que es un hijo de Dios, once he's a child of el God, creyente the believer no tiene que ser tropiezo shouldn't be a stumbling stone para ningún hermano de la iglesia. for no brother or sister of the church. El creyente no tiene que ser piedra de tropiezo para los débiles en la fe, hermano. The believer shouldn't be a stumbling stone for the weak in the faith. ¿Sabe por qué, hermano? Do you know why? El creyente debe tener una responsabilidad. The believer needs to have a responsibility. Pablo muestra algunos puntos Paul shows here some de points responsabilidades que deberían de tener los corintios. of responsibilities that